Muy buenos días, tengan todos ustedes. Les saluda su servidor, el Padre Hugo Landeros. Con mucha alegría vamos a comenzar nuestra charla, nuestra cápsula para el día de hoy, y quisiera hacerlo mediante un canto a María Santísima. Junto a ti, María, como un niño quiero estar. Tómame en tus brazos, guíame en mi caminar. Quiero que me lleves, que me enseñes a rezar. Hazme transparente, lléname de paz. Madre, 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 madre. Nos encomendamos a Dios nuestro Señor, diciendo: ven Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles y enciende en ellos el fuego de tu amor. Envía, Señor, tu Espíritu y todas las cosas serán creadas y se renovará la faz de la tierra. Oh Dios, que iluminaste los corazones de tus hijos con la luz del Espíritu Santo, haznos dóciles a sus inspiraciones para gustar siempre el bien y gozar de sus consuelos. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Pues muy buenos días, queridos hermanos. Estamos avanzando en nuestra consagración y hoy voy a hablar prácticamente de tres temas que de alguna manera son un tema. El primero de ellos va a ser una introducción a la devoción a la Santísima Virgen María. El segundo de ellos es hablar un poco del final de los tiempos, y en tercer lugar sobre las apariciones marianas. En realidad este es un tema que viene a ser cómo María es nuestra madre y nos va acompañando en nuestro camino prácticamente hasta el final de los tiempos, y cómo María en algunas ocasiones se ha venido apareciendo mediante esas revelaciones privadas. ¿Para qué? Para ayudarnos a convertirnos y poder llegar también a la vida eterna. Entonces vamos a comenzar sobre el primer punto: introducción a María, introducción a la devoción a nuestra Madre Santísima. La primera cosa que hay que decir es que la Virgen María es la criatura más excelsa salida de las manos de Dios. Fíjate, la criatura más excelsa. No hay criatura más grande más que la Santísima Virgen María. ¿Y eso por qué? Pues porque ella fue proyectada para ser la madre de Dios. Y por eso fue dotada de privilegios y de gracias. Es interesante pensar que Jesús pudo venir al mundo ya como adulto, así de repente, pudo haber llegado. ¿Por qué no? Y sin embargo, Dios nuestro Señor pensó en María. Ya desde el siglo II, María es llamada que por encima de ella solo Dios, por debajo de ella todo lo que no sea Dios. Hermosísima frase. Ya desde el siglo II se decía, repito, María, por encima de ti solo Dios, por debajo de ti todo lo que no sea Dios. ¿Qué más podemos decir de María Santísima? Pues que ella es la Madre de Dios. Y nos podemos preguntar, ¿es Madre de Cristo? Sí, en cuanto hombre, pero ese Cristo es Dios, y por eso decimos que es Madre de Dios nuestro Señor. Podemos decir que ese Jesús, siendo hombre, también tiene una persona divina, y por eso decimos que es Madre de Dios. Pero también nuestra Madre Santísima es Madre nuestra. Jesús nos la dejó
cuando estaba ella al pie de la cruz. Recordamos esa hermosa cena cuando le dice a Juan: he ahí a tu madre, y a María: he ahí a tu hijo. Podemos acudir a ella en nuestras penas, en nuestras tentaciones. Ella lo puede todo, pues Dios la escucha, y todo lo que se le pide a ella, Dios se lo concede. Ella no tuvo ningún pecado. Sabemos que nació sin pecado, ni siquiera el original. Esta es María Santísima. Y es recordada como bendita tú entre las mujeres, y también como bienaventurada durante todas las generaciones. Es lo que la Virgen María Santísima de hecho dice en el Magnificat, ese hermosísimo canto con el cual vamos a concluir nuestra charla, nuestra cápsula. Como ven, nuestra Madre Santísima está dotada de gracias muy especiales, y por eso, como decía al inicio, es la criatura más excelsa, más perfecta que existe. Ahora bien, nuestra Madre Santísima nos va guiando prácticamente hasta el final de los tiempos. Y del final de los tiempos, ¿qué podemos decir? Esta es una verdad que aparece en el Catecismo de la Iglesia Católica. Aprovecho aquí para hacer un poco de propaganda. Este es el Catecismo de la Iglesia Católica, que un católico debería tener como un libro de cabecera. Sí, este es de buena prensa y pues creo que es un libro que deberíamos tener. Si no nos es posible tener el catecismo, ahora también por la contingencia de irlo a comprar, también en internet lo podemos consultar. Hay varios sitios. Yo siempre recomiendo el sitio del Vaticano, que es www.vatican.va. La Vatican con V, vatican.va. Va también con V. Entonces ahí podemos consultar el catecismo, y esta información está sacada de los números 673 a 677. Ahí ustedes pueden pues profundizar todavía más en esta verdad del final de los tiempos. Yo simplemente comento y también pues afirmo lo que nuestra fe dice. Nuestro Señor Jesucristo, cuando fue cuestionado sobre esto, él mismo advirtió que no le corresponde a nadie saber cuándo es el fin de los tiempos, sino solo al Padre. Por tanto, nosotros no sabemos ni cuándo, ni el día, ni la hora. Nuestro Señor Jesucristo solamente nos advirtió que estemos preparados. Y eso es lo que tenemos que hacer. Pero ciertamente dejó algunas señales en la Sagrada Escritura. Una de ellas es que en el final de los tiempos se dará la conversión de los judíos. Y esto aparece en Romanos capítulo 11, versículo 25 a 26. La conversión de los judíos. En segundo lugar, también algo que se dará al final de los tiempos es la apostasía universal. Por citar alguna cita bíblica, aparece en San Lucas capítulo 18, versículo 8. Nuestro Señor Jesucristo se pregunta: cuando venga el Hijo del Hombre, ¿encontrará fe sobre la tierra? También se habla de una apostasía general, universal, es decir, de renunciar a la propia fe. Y por último, también se habla de un advenimiento del anticristo. Y esto aparece en la segunda carta a los Tesalonicenses, capítulo 2, versículo 3 a 11. Y también en la primera carta de Juan, capítulo 2, versículos 18 a 22. Estas son algunas citas bíblicas de lo que se dará
al final de los tiempos. Como vemos, son señales, hay varias más. Yo quise centrarme en estas. La conversión de los judíos, que con la gracia de Dios se dará. Esa apostasía universal que a veces en muchos lugares ya se está dando. Se ha dado también. Otra vez vuelvo a repetir, nosotros no sabemos ni el día ni la hora, pero esa apostasía se ha venido dando también a lo largo de la historia, en estos tiempos, pero también desde los inicios de la iglesia. Pero aquí se habla de una apostasía universal, es decir, generalizada, y también del advenimiento del anticristo, que pues muchos padres de la iglesia y también pues recientes teólogos hablan más que nada sobre todo de una persona que sería ese anticristo. Pues bien, son señales que están ahí, ¿sí? Y que pues de alguna manera hay que tenerlas en consideración, pero lo importante aquí es que pues nosotros estemos preparados. No sabemos el día ni la hora. El final de los tiempos está en las manos de Dios Padre, ¿verdad? Pues bien, nuestra Madre Santísima nos acompaña prácticamente hasta el final de los tiempos, y ella hace de todo para ayudarnos a encontrarnos con su Hijo Jesucristo. Y un recurso muy hermoso que ella ha realizado es el de sus apariciones, las apariciones marianas. Ustedes saben que las apariciones marianas tienen que ser reconocidas por la iglesia, y a veces esto tarda, porque la iglesia quiere realmente pues conocer a fondo lo que nuestra Madre Santísima nos quiere decir, y también discernir si realmente es una aparición que proviene de nuestra Madre Santísima. Por mencionar algunas apariciones, están las revelaciones de 1830, la Virgen que se aparece a Santa Catalina de Labouré en París, Francia, en donde le pide que haga una medalla con los dos corazones, con el Sagrado Corazón de Jesús y el Inmaculado Corazón de María, y que se difunda esta devoción. Igualmente en 1846 se aparece en La Salette, en 1858 en Lourdes, y se presenta como la Inmaculada Concepción. Y en 1917 a Tres Pastorcillos en Fátima. Y se pide a todos los obispos a unirse a consagrar a Rusia al Inmaculado Corazón de María, que aparece constantemente en estas apariciones. Como sabemos, hay muchas más apariciones, pero ¿cuál es lo constante en estas apariciones? Pues una primera constante es que nuestra Madre Santísima habla de denunciar el pecado, pero también se habla aquí de un castigo. Castigo en el sentido de, pues de reprensión, ¿sí? De cambio. Es como cuando un padre ve que su hijo se está portando mal, pues le da un castigo, pero el castigo es para que esa persona cambie. Entonces es en ese sentido, ¿verdad? Denuncia del pecado, y también hablando pues de ese castigo, de esa pena, ¿sí? De manera que la persona cambie, ¿sí? Lo que nuestra Madre Santísima quiere suscitar en nosotros, la conversión del corazón. También en segundo lugar se habla de la oración y penitencia por nuestros pecados y los del mundo entero, la necesidad de hacer oración y penitencia. Como vemos aquí también es otra constante. Y en tercer lugar también hay otra constante, que es la consagración al Inmaculado Corazón de María. La importancia de consagrarnos. Y es lo que vamos a hacer, a lo que nos estamos preparando, hermosamente, fervorosamente. Como vemos, estas constantes, pues no es que añadan algo nuevo a la revelación. Sabemos que las revelaciones privadas, que son las apariciones marianas, o pueden hacer también
pueden ser también otros mensajes que nos puedan llegar a través de otras personas santas y que pues de alguna manera estén confirmados por la Iglesia. Estas revelaciones sabemos que no son obligatorias, es decir, tú no estás obligado a creer, pero por otra parte, yo te digo que pues tampoco hay que desprestigiar estas revelaciones que nos vienen. ¿Por qué? Porque si están confirmadas por la Iglesia y nos van a ayudar en nuestro crecimiento espiritual, pues hay que aprovecharlas, porque estas apariciones nos van a ayudar para mejorar nuestra vida, para convertirnos a Dios nuestro Señor. Al final de cuentas, lo más importante que nuestra Madre Santísima está buscando en cada uno de nosotros es nuestra conversión y nuestra santidad. Quiero terminar con una pequeña anécdota personal. Cuando tuve la gracia de estar en Fátima, Portugal, recuerdo que yo estaba experimentando una paz muy grande en ese lugar. Y recuerdo que cuando tuve la gracia de concelebrar en la Santa Misa, en un nuevo santuario que se había hecho, si no me recuerdo mal, se llama Santuario de la Santísima Trinidad. Recuerdo que le pregunté a uno de los sacerdotes, no sé si era el rector o uno de los sacerdotes que residían allí en Fátima, y les pregunté pues qué tipo de milagros de alguna manera se suscitan en ese lugar. Y recuerdo que el sacerdote me contestó: los milagros que se suceden aquí en Fátima están debajo de este templo. Yo dije, y me dice, sí, debajo, porque debajo de este templo hay un confesionario muy grande. Mucha gente se confiesa. Entonces los milagros aquí de Fátima son la conversión del corazón de muchas personas. Me quedé impresionado, porque a veces uno está pensando pues que los milagros de la Virgen necesariamente son de otro tipo, favores, milagros materiales, etc. Y sin embargo, el milagro más grande que nos puede suceder a cada uno de nosotros es nuestra propia conversión. Así que concluyo un poco diciendo lo que hemos hablado. Hemos hablado sobre una introducción a la devoción a la Santísima Virgen María, que será profundizado más adelante. Esta devoción a la Santísima Virgen María nos lleva a que ella nos va a estar acompañando hasta el final de los tiempos, con la gracia de Dios. Quizá muchos de nosotros no estaremos ya, ¿verdad? Solo Dios sabe. Pero también en ese camino nuestra Madre Santísima hace todo su esfuerzo mediante las apariciones marianas para darnos un mensaje muy importante que se sintetiza en nuestra conversión. María quiere tu conversión, María quiere mi conversión. Así que, queridos hermanos, a amar mucho a nuestra Madre Santísima, porque María nos lleva a Jesús. Quiero terminar esta cápsula, con un canto a María, ese canto hermosísimo que te había prometido. Mi alma glorifica al Señor mi Dios, gózase mi espíritu en mi Salvador. Él es mi alegría, es mi plenitud.
Les doy la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre todos ustedes, sobre sus familias y permanezca para siempre. Amén. Todo por Jesús, nada sin María. Que tengan un bonito día.